La predicación lleva por título: háblale con suavidad y ternura. Y tú me preguntarás, ¿a quién están dirigidas estas palabras? La respuesta es a Jerusalén. La porción bíblica que vamos a estar leyendo específicamente dice eso: háblale con suavidad y ternura. Y la idea central de esta predicación es: entiéndelos y consuélalos. La referencia es a Jerusalén. Es a ella que tenemos que nosotros dirigirnos, y dice la Escritura, como la vamos a leer, que le hablemos a Jerusalén con suavidad y ternura. Yo creo que por primera vez en la historia el mundo ha tenido que reaccionar de esa forma bíblica. ¿Por qué? Por las grandes atrocidades que todos estamos conscientes que se han llevado a cabo en estos días pasados, que han provocado, hermanos, un levantamiento de un pueblo airado con la maldad, con el pecado, que nadie puede caer en cuestión y dejar de reconocer que es algo totalmente diabólico, satánico. Y en medio de ese gran dolor, hermano, de esa gran pérdida, de las atrocidades que hemos escuchado y de la cual hay amplio testimonio, que nosotros miremos hacia Jerusalén y le hablemos con suavidad y con ternura. Cuando la Escritura usa el término Jerusalén, nosotros tenemos que entender con mucha claridad hoy día que le está hablando al liderato. Está enfocando el liderato de Israel. Le está diciendo a la iglesia y a todo pueblo del mundo: conduélanse con ellos. El mundo entero ha hallado el 7 de octubre de este año presente, el 2023, en los kibbutz colindando a la franja de Gaza, donde la más horrible masacre desde el Holocausto, un periodo de tiempo compuesto desde el 30 de enero del 1933 al 8 de mayo del 1945, el periodo de tiempo denominado como el Holocausto. Quiere decir que con exactitud estamos hablando de un periodo de hace 78 años en su totalidad. Y esto es sin considerar los pogroms que se llevaron a cabo en Rusia, en Polonia, en Alemania. Es decir, en estos últimos 78 años no había sucedido un crimen más grande que aquel al cual nosotros hemos sido testimonio esta semana. 8 días hace que sucedió todo esto. En esos 8 días han sucedido muchas cosas. Comenzaron con miles de cohetes disparados al territorio pacífico de Israel, lo cual a la misma vez tendrá como finalidad la total devastación de un sistema de maldad y de profunda, hermano,
enemistad en contra del pueblo de Dios. Estamos hablando de gente viciosamente empeñada en destruir a la nación de Jerusalén. Y lo más grande que está hoy día Israel en particular apreciando es que por primera vez el mundo entiende la causa israelí. Entienden que ya no pueden soportar más cohetes, que ya no pueden soportar más crímenes, que ya no pueden soportar más ensañamiento en contra de un pueblo que lo único que quiere es estar en paz. Muchas naciones prominentes del mundo, y no quiero mencionar a ninguna de ellas, tanto en Europa como en nuestro hemisferio, la cual son pocas, quiero que sepa, porque algunas de ellas se han abstenido de hasta opinar, lo cual, hermanos, es en sí una calamidad que están trayendo sobre su pueblo, porque el no reconocer que tú no puedes llegar a una nación y tirarle miles de cohetes y terminar descendiendo de los aires ante su pueblo y cometer los crímenes que son a veces tan odiosos y repugnantes que no se pueden repetir en los lugares en los cuales tenemos que ventilar el dolor que tenemos que estar sintiendo. Todas esas naciones, tanto en Europa como en nuestro propio país, han declarado que Israel tiene el derecho a la autodefensa. Algo vital, hermano, porque hasta este momento nosotros hemos sabido que han sufrido por generaciones, por décadas ya, el dolor y el desprecio. Es más, podemos literalmente hablar de siglos también de desprecio. Israel acierta en decir que necesita actuar con determinación para evitar las constantes repeticiones de la aberrante criminalidad a la cual ha sido expuesta. Palestina de Hamás. La Palestina que es representada en parte por un régimen que dice que su finalidad es la destrucción total y absoluta de la nación completa de Israel. En otras palabras, no hay tregua con ellos. La gente dice, ay, hay que hacer la paz y la tranquilidad. No va a haber paz y tranquilidad. No hay tal cosa como paz y tranquilidad. ¿Por qué? Porque los crímenes a los cuales ha sido sujetado el pueblo de Dios es algo totalmente aberrante. Son horripilantes los asesinatos, muchos quemados vivos, hermanos, niños decapitados, mujeres violadas violentamente y atrozmente, y muchas de ellas matadas al final, otras que ni sabemos de ellas. Ancianos y sobrevivientes del genocidio de Hitler llevados como cautivos, obligados a revivir la crisis horrenda del genocidio probablemente más grande de los últimos siglos. ¿Cómo pretende todo un mundo indolente que no se defiendan y erradiquen a esa monstruosidad llamada Hamás? El profeta Isaías, en sus escritos para la posteridad del mundo, escribió 26 profecías en sus últimos días. Y esas profecías no tenían que ver
con su mente en el presente suyo. No, él sabía que le estaba hablando a generaciones que no habían nacido todavía. Comenzó declarando que la lucha con Asiria del pasado ya es historia y ahora sería Babilonia su enfoque, el cual dirige inclusive al futuro. Sus oyentes serán gentes del futuro, como también sus profecías. Al igual que denunció los pecados de una generación distante, también se volvió el portavoz de la fe y de la esperanza que los apasionados anhelos de una nación exiliada, descendientes de sus oyentes, hacía ya 750 años con anterioridad al nacimiento mismo de Jesucristo, estarían siendo a quien Él les habla. Y su idea predominante fue: consuela a mi pueblo. Quiero decir que hoy día Dios nos habla a los presentes y a la multitud de gente que nos sigue en distintos países del mundo por el internet. Las palabras de Dios a todos ustedes son: consuela a mi pueblo. Háblenle suavemente, háblenle tiernamente, manifiesten verdaderamente los más profundos sentimientos de cualquier familia que se sienta conmovida por las atrocidades a la cual fueron sujetos. Vamos a las Escrituras, por favor. Isaías capítulo 40. Le voy a dar lectura a los versos del 1 al 9. Dice el profeta Isaías a las generaciones de los últimos tiempos: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces. En sí la palabra debería ser interpretada más con gritos. Decidle a gritos que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino al Eterno, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Adonai, y toda carne juntamente la verá, porque la boca del Eterno ha hablado. Voz que decía, y esto es bien curiosa, da voces. El término hebreo en sí habla de truenos, que debería ser una voz que retumbe, porque verdaderamente es la única forma de entender esto. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda la gloria, toda su gloria, mi escritura está aquí media borrosa, como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Eterno sopló en ella.
Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Hoy día las palabras de Isaías tienen que verdaderamente retumbar, por el hecho de que hay muchos detalles que no podemos pasar por alto. Isaías comienza cuando dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Yo tengo que notar que hay dos detalles muy importantes ahí encerrados. Número uno, que Dios le llama a los que están sufriendo pueblo mío. Dios se hace responsable por este pueblo que está experimentando un quebranto fuerte como nadie se lo puede imaginar. Y después le recalca: yo soy el Dios vuestro. Yo soy el que soy. No hay Dios fuera de mí. Yo soy el que los voy a cuidar. Yo soy el que los va a respaldar. Ustedes sabrán en este día que yo estoy con ustedes. Y de pronto llega el verso 2, en el cual él le hace referencia a los pecados del pasado. Yo creo que todos nosotros nos podemos recordar de los momentos en los cuales le dijimos a Dios: Dios, mi vida va a cambiar. La ley que prevalecía en aquellos tiempos es que cuando cualquier persona culpable tenía que comparecer delante de un juez, el castigo estaba estipulado y la gente lo sabía bien. Y es que si una persona se había robado una vaca, tenía que pagar con 2 vacas. Lo dice ahí ese mismo verso. Dios dice y habla de que el pecado es perdonado y que doble ha recibido de la mano de Dios. En otras palabras, Dios reclama cuando ofendemos a Dios que la paga tiene que ser el doble. Si te pones a mirar en ese aspecto, la cosa se vuelve seria. Porque una vaca es una vaca, un caballo es un caballo. Pero si hablamos de una vida, ¿con qué tú pagas una vida que no hay con qué pagarla? Estamos hablando de abuelos que han perdido en el mismo día a hermanos, a sobrinos, a hijos, a nietos. Estamos hablando de la extirpación de generaciones futuras. Quiere decir que lo que ellos sufrieron no fue nada. De ver de pronto un día que llegaría en el cual mucho sería lo que verdaderamente acontecería. Y como todos tenemos memoria de tiempos pasados, muchas veces creemos que Dios mora en la culpabilidad. No. Dios lo único que apunta a la culpabilidad para sacarte de ella, para librarte de ella, porque le enfatiza que ya su pecado es perdonado. En otras palabras, no estás sufriendo por pecados que estoy sacando en tu cara. No. Al contrario, ahora vas a encarar situaciones muy distintas.
Y ahí es donde dice, háblale a Jerusalén de tal forma que sepa que todos están aliados con ella, que ustedes saben que ella es la ciudad de Dios. No hay en la Biblia ninguna otra ciudad de Dios. Que la gente diga aquí y allá, nada, ni nadie puede reemplazar que Jerusalén es la ciudad que Dios dice que Él ha puesto su nombre sobre ella. En ningún otro sitio de la Biblia dice eso de ninguna otra ciudad del mundo. Y de pronto, cuando termina de hablar de la culpabilidad, presenta un verso que cuando todos ustedes lo leyeron, automáticamente, por convicción, por revelación divina, entiende que Dios está brincando al más grande de todos los profetas, porque Jesús mismo dijo que el más grande de todos los profetas fue Juan el Bautista. Muchas veces nosotros no entendemos las ramificaciones de una palabra tan simple como esa que supuestamente se usa muchas veces con ligereza. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Adonai. Viene el Mesías, viene el Rey de Reyes, el Rey de Gloria, viene el sumo sacerdote de la iglesia. Nadie ocupa ese lugar sino que Él. ¿Y qué es lo que dice esta voz del desierto, que es personificada en Juan el Bautista? Enderezar calzada en la soledad, en el desierto, cuando aparentemente la gente pensaba que ya no había voz de Dios sobre la tierra. El que grita, en la soledad, en el desierto. Y cualquiera diría, pero ¿por qué Dios lo manda a gritar en el desierto si ahí no hay nadie para que lo oiga? ¿Por qué no lo mandó a gritar a las grandes ciudades? No, porque Dios no funciona como el hombre funciona. Él hizo que la gente fuera al desierto a oír a Juan el Bautista. Y allá Él les expuso y le habló de uno que vendría, del cual Él no era digno ni siquiera de tocar sus zapatos. Hoy día la pastora Adriana tuvo un gesto muy particular en la función de ella como ministro de Dios, cuando se agachó y tocó los pies de un hombre de Dios, que yo creo que fue muy oportuno el momento, porque muchas veces cuando pasamos por grandes dificultades no nos damos cuenta que Dios está con nosotros, asegurándole a Jerusalén que todo sufrimiento terminaría, anunciándole al pueblo de Israel que aún lo que está pasando terminaría, que sus pecados serán perdonados. Cuando nosotros entendemos lo que es la purificación, nos damos cuenta que es obra de Dios. Dios le habla de esta forma. Y yo quiero pausar de pronto para hacerme algunas preguntas sobre este caso. Exactamente, ¿cuándo es que se escribió todo esto que estoy leyendo? Antes del cierre del cautiverio de Israel en Babilonia, cuando la guerra aún no había terminado. Fíjense, cuando todavía estaban batallando con Asiria y lo único que estaban pensando es en Asiria, y de pronto Dios los impulsa a percibir ya no a Asiria sino a Babilonia.
quiere decir que su pecado no había dado lugar al fin de su perdón. Antes de que llegara el tiempo del perdón, ya Dios estaba buscando la solución para el pecado. Ya Dios había introducido la voz de un profeta sin igual, como Juan el Bautista, que sería el que apuntó y a quien se le reveló. Entiende que este era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya Jesús tenía a alguien que lo introdujera a toda la audiencia enorme que el profeta Isaías iba a estar abarcando. Sin embargo, Isaías ve las cosas como previamente arregladas, ya en un futuro donde Dios dirá: ya ha sufrido suficiente. Un día que culminaría con el sufrimiento, un día que ya no sería más tolerable, sino que Dios está por decirle: tu perdón se aproxima. El secreto, hermano, está en ese verso 2 donde dice doble. ¿Qué fue lo que te exigí, Judá? El doble. Tuviste que pagar el doble por la culpabilidad. Mire, nadie sabe lo que es el dolor que acontece cuando verdaderamente somos incriminados. La ley regular para todo tipo de transgresión del pueblo que iba a corte y era hallado culpable, tenía que pagar doble por cualquier ofensa. Ya lo sabían de antemano. Vas a ir a la corte, eres culpable o inocente. Si eres culpable, el pago es el doble. Y todo legislador aplicaba la misma regla. No es que se acierte o se trata de entender que el juicio divino está sujeto a solo pagar el doble, porque hay personas, yo creo que Dios le va a pedir mucho más que el doble. En otras palabras, los crímenes que hemos visto de parte de Hamás demandan, hermano, mucho más que el doble. Demanda que sea una decisión terminante en la cual se erradique por completo la nocividad de gente tan perversa y cometedora de actos tan indignantes. No tendrán sino que reconocer y enfrentar su destrucción. Juan el Bautista proclama que el restaurador del mundo ya venía. Desde el desierto, que coincidentemente dividía Babilonia de la tierra de Israel. Todo ese vasto desierto impedía muchas veces el acercamiento por las dificultades que los desiertos en estas regiones presentaban como motivo de separación. Y la voz dice que todos los profetas se unirán enderezando el camino para que en el final Israel lo entienda todo plenamente. ¿De qué hablaba Isaías? Que no iba a ser solo Isaías, Jeremías, Ezequiel, profetas mayores, profetas menores, todos se unirían para declarar que hay ciertas perversidades a las cuales Dios llama a juicio. ¿Y qué es lo que van a entender todas estas personas? Que hay solamente uno, el Yeshua HaMashiach, que verdaderamente podía limpiar de pecado la culpabilidad
del pueblo de Judá, que había, igual que Israel, cometido muchos otros pecados. Dice que todo valle será alzado y que se bajará todo monte y collado. Los profetas tienen que restaurar equidad para todos y todos tienen acceso al Mesías. En otras palabras, hay algunos que están altos que tendrán que reducirse, que bajarse. Aquellos que están bajos serán elevados. Quiere decir que Dios no tendrá preferencia con unos y con otros. No, esto es lo más bonito de nuestro Dios, que Dios no hace acepción de personas, que Dios tratará a todos justamente y misericordiosamente, que Dios sabrá verdaderamente apiadarse de los arrepentidos. Estás torcido o mal en el día de hoy, Dios te puede enderezar. Has caído y estás en un lugar en el cual no te puedes levantar, Dios mismo se encargará de levantarte. Te sientes que estás trepado y que todo te va bien en esta vida, cuidado, porque estás a punto de perder la vida y no lo sabes. No podemos nosotros pensar de que Dios no le hará justicia a todo ser humano. Hay asperezas en tu relación con Dios, pues Dios sabe alimar las asperezas. Hay algo torcido en la vida tuya, Dios sabe enderezar lo torcido. Aplícate el ungüento que suaviza toda aspereza. Y dice la Escritura que si tenemos la capacidad de ver y entender esto, entonces se manifestará en tu vida la gloria del Adonai. Toda carne juntamente le verá, porque la boca del Eterno lo ha hablado, dando a entender que verdaderamente va a llegar un día que no van a decir está aquí o está allá, porque será obvio dónde Él está, porque todo ojo le verá. Cuando todo esté completo, el Mesías Yeshua se manifestará y veremos su rostro, su poder, su gloria, su gran manifestación de luz que Él traerá a este mundo. Y los ángeles serán testigos poderosos para que nadie dude que el ejército que Él comanda es grande en los cielos y grande en la tierra también. La restauración de Israel será revelada a todo el mundo, y yo creo que los mismos buques de guerra que hoy día asustan a las naciones, sus capitanes en aquel día saludarán al Señor de gloria. Tendrán que tomar silencio y de pronto reconocer que el ejército angelical y poderoso que desciende con Él tiene señorío aún sobre los señores de la tierra. En este sentido hay otra demanda ante la voz de Isaías. Voz que decía. Y lo curioso es que la versión en inglés no usa el término voz, usa el término trueno. Quiere decir, hermanos, que es un sonido, es una voz con una potencia tan extraordinaria que no es desconocida para ustedes que tienen conocimientos tecnológicos en el día de hoy. Como un sistema de sonido puede ampliar la voz en una forma poderosa que retumbe. ¿Por qué? Porque lo que está palpando Isaías es un diálogo entre humanos y ángeles que demandan una respuesta, que griten, que digan quién es,
porque verdaderamente entenderán que aún los ángeles les estarán hablando a los humanos y los humanos le estarán respondiendo a los ángeles que acompañan al Señor de gloria. Yo veo el contraste de la naturaleza mortal del profeta y la perdurabilidad, hermanos, incambiante de la voz de un ser celestial que le da a entender al hombre, en este caso al profeta, tranquilo, que Dios comanda, que Dios sigue en control de toda la situación. Y la pregunta es: ¿de qué hablan? No hablarán de nada más sino que del fin de los siglos. La perdurabilidad de la palabra de Dios, que la palabra de Dios se cumple, que esto no es un juego, que nosotros no somos una casualidad de la existencia humana, sino que todo esto fue predicho en las Escrituras para que el hombre sepa que aunque él es hierba y es pasajero, y entendemos esos términos cuando da a entender que aún la flor se marchita, le da a entender a Israel que Israel no es distinto a otros seres humanos en el sentido que a ellos también le tocará morir, como a todos nos va a tocar morir un día. Porque el viento de Dios sopla sobre ellos. Quiere decir, el soplo de Dios es el que controla todas las cosas. Aún Israel no está exento de esa muerte, pero la palabra de Dios a Israel sí. Y Dios le ha dicho: yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Lo mismo que le ha dicho a la iglesia. Mas la palabra del Dios nuestro, dice el verso 8 que ustedes leyeron conmigo, permanece para siempre. Quiere decir, si nosotros sabemos respetar la palabra de Dios, sabremos que aún en días difíciles como los que estamos viviendo en esta semana, podemos confiar y entender que Dios está con su pueblo. Dios terminó diciendo en el último verso que yo leí: súbete, porque Dios quiere muchas veces que nosotros nos trepemos espiritualmente en un monte alto, que nosotros tengamos una perspectiva que no tienen el resto de los humanos, que podamos ver el escenario no desde abajo sino desde arriba, que podamos nosotros ver cómo los acontecimientos de los hombres se manifiestan aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque son elevados, porque son anunciadores de Sión. Los que anunciamos a Sión, los que apuntamos al monte de Dios que está en Jerusalén, tenemos la capacidad de levantar fuertemente la voz. Es la voz nuestra que hoy día tiene que escucharse para que nosotros respondamos al texto que está en la pantalla. Háblale con suavidad y ternura a Jerusalén. No pretendas entenderlo todo, no pretendas saber por qué tiene que ser así, pero no puede ser de ninguna otra forma. No es que tú le vas a hablar al monte de Jerusalén, pero tú vas a oír a aquellos cuyas voces hoy día se oyen por el mundo entero, porque lideran a esa gran nación. Ellos son las voces que retumban hoy día en los cuatro vientos de esta tierra. ¿Por qué? Para que se sepa que verdaderamente ella es la anunciadora de Jerusalén. La voz final aquí es la voz de Israel. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. ¿Quieres que le diga algo en mis palabras de conclusión? Muchas personas no lo saben. ¿Saben ustedes que Gaza está en territorio de Judá? ¿Saben ustedes
que fue allí precisamente donde Sansón luchó con el mismo idéntico pueblo, los filisteos. Y Dios le dice allí, igual que se le reveló y manifestó a Sansón, ve aquí al Dios vuestro. Creo que nosotros estamos por ver algo que verdaderamente conmoverá, hermano, a cualquier persona. Yo escuchaba ayer una entrevista que le hacían a Naftali Bennett, que fue ex primer ministro, hombre que estuvo visitando a algunos de los países más grandes del mundo, como Rusia, y él dijo algo que de pronto es difícil para algunas personas entender. Cuando preguntó de las necesidades de un pueblo que ha sido victimizado por sus propios líderes, como es el caso hoy día de las personas que ocupan el territorio de Gaza. Y dijo Naftali Bennett, no es la responsabilidad de nosotros suplirle sus necesidades. Que venga el mundo y los ayude. Mire, palabras que son un poco difíciles a veces de entender, pero lo que hay que preguntarse, ¿y por qué sus líderes, mientras se dan buena vida en ciudades en distintos de los Emiratos Árabes y están en Dubái y en distintos lados viviendo la buena vida, dejan que su gente esté padeciendo y escasear de las necesidades más básicas? Yo creo que es verdaderamente algo triste, pero no es culpa de Israel. Israel no provocó los sucesos de esta semana. Israel fue víctima de la maldad de ciudades que verdaderamente no han sido atendidas apropiadamente por sus líderes. Hoy día, ¿qué les aconsejo que hagan ustedes? Que le hablen con suavidad y ternura a Jerusalén. Que traten de hacer lo que ha hecho el secretario de Estado Blinken, que ha ido a calmar a las personas y decir, lo único que queremos es estar aquí para que no traten de adelantar los momentos a los cuales estamos escasamente entrando, para que nadie más se meta en esta lucha, porque Israel tiene derecho a la autodefensa de una aberrante criminalidad. Y todavía hay que hallar a los rehenes. Padre, en el nombre de Yeshua, hoy día yo me despido, Señor, delante de tu presencia, de hermanos queridos, de la iglesia en los distintos rincones del mundo y del pueblo amado por ti en la ciudad de Dios, en Jerusalén, la cual tú proteges y tú la reclamas como la ciudad tuya.